Hola, soy Pablo Gil, director de la Escuela de Inversión Método Trading, y en este vídeo quiero haceros una introducción a lo que es el mercado de divisas y las oportunidades de compra y venta que ofrece la plataforma XStation 5 en este tipo de activos. En primer lugar, vamos a empezar por definir o explicar en detalle en qué consiste el mercado de divisas y cuáles son las definiciones y los conceptos que hay detrás de ellos. El mercado de divisas o mercado de cambios es donde se establece el valor de las monedas en que se van a realizar las transacciones internacionales. El precio no tiene aquí el mismo sentido que en el resto de mercados, puesto que se trata de una relación de intercambio. Se denomina tipo de cambio al número de unidades de una moneda en función de otra u otras monedas, determinándose por la confluencia de la oferta y la demanda de divisas. Cuando hablamos, por ejemplo, de la cotización del euro dólar a 1,1792, lo que quiere decir es que nos expresa cuántos dólares son necesarios para comprar un euro. Es decir, por cada euro nos darían 1,1792 dólares o por cada 1,1792 dólares que tuviésemos podríamos conseguir un euro. ¿Cuál es el concepto relativo en el mercado de divisas? En todo par de divisas hay una que llamamos divisa base y otra que llamamos cotizada o contraria. La divisa base es la primera divisa nombrada en un par, es decir, que si estamos hablando del euro dólar, el euro es la divisa base y el dólar es lo que llamamos la divisa cotizada o contraria. Si en lugar de euro dólar estuviésemos hablando de la libra contra el yen, la libra sería la divisa base y el yen la divisa cotizada o contraria. Cuando hablamos de comprar o de vender divisas, significa siempre que compramos la divisa base y vendemos la cotizada. Del mismo modo, si lo que estamos diciendo es que vamos a vender una divisa como el euro dólar o la libra yen, siempre nos referimos a que vendemos la divisa base, es decir, si vendo euro dólar, vendo euros y compro dólares. Para entendernos, en el euro dólar a 1,1792, si estoy comprando, quiere decir que lo que compro son euros y vendo dólares estadounidenses. ¿Cuáles son las posibles combinaciones dentro de la familia de Forex o de divisas? Como podéis observar, las combinaciones son realmente amplias. Si simplemente sitúo todas las divisas de cada área geográfica o país en uno de los ejes y en el otro eje repito ese mismo tipo de monedas, tachando la diagonal donde las comparativas de divisas son las mismas, dólar-dólar, euro-euro, libra-libra, eliminando esta diagonal, aparecen todas las combinaciones posibles que me puedo encontrar. Evidentemente, aquí he nombrado no la totalidad de divisas a nivel mundial, sino simplemente algunas de las principales. Como veis, el cruce entre las distintas matrices generan dólar contra euro, dólar contra libra, dólar contra yen, dólar contra suizo, dólar contra australiano. Y si me muevo por el eje vertical o las columnas, el dólar, euro dólar, libra dólar, yen dólar, suizo dólar, australiano dólar, neozelandés dólar. Cuando utilizamos euro dólar o dólar euro o cuando usamos libra dólar o, por el contrario, dólar libra. Realmente no existe una norma escrita al respecto, pero hay un orden establecido en la prelación de las divisas. Desde su creación en 1999, el euro tiene preferencia respecto al resto de divisas como concepto de divisa base. Así, en todas las negociaciones que la afectan, siempre veremos que se indica en primer lugar. Por eso siempre vemos escrito el concepto euro-dólar y no dólar-euro. El orden de las principales monedas es el que veis aquí. Primero el euro, luego la libra esterlina, luego el dólar australiano, luego el dólar estadounidense, el dólar canadiense, el franco suizo y el yen japonés, entre otras. Cuando hablamos de divisas emergentes, casi siempre suelen ponerse como contrarias o cotizadas y por tanto aparecen en la segunda parte de la nomenclatura del par de divisas. ¿Cuáles son las funciones y características más importantes dentro del mundo de las divisas?
En cuanto a las funciones, podríamos decir que permite la transferencia de poder adquisitivo de unos países a otros, que proporciona financiación a las operaciones internacionales y que además proporciona cobertura de riesgos de tipos de interés y tipos de cambio a través de los instrumentos que se negocian en él. En cuanto a las características, las principales es que la información se puede difundir rápidamente en tiempo real a todos los actuantes del mercado, lo cual denota que es un mercado muy eficiente. También hay homogeneidad de la mercancía, en este caso de la divisa, y para que esto se cumpla debe existir la ley del precio único, que significa que una misma mercancía se cotiza al mismo precio independientemente del lugar donde se efectúa la transacción. El mecanismo que posibilita que esto ocurra es el propio arbitraje de las cotizaciones. Otra de las características básicas es el alto grado de transparencia y perfección, ya que hay un gran número de oferentes y demandantes, lo cual nos acerca al ideal de mercado perfecto. No olvidéis que la liquidez del mercado de divisas, sobre todo cuando nos centramos en aquellas divisas de las economías desarrolladas, es de los más altos de todos los activos financieros disponibles. ¿Qué tipo de transacciones podemos realizar dentro del mercado de divisas? Podemos clasificarla en 4 grandes tipos de transacciones. Lo que denominamos transacciones al contado. Se trata, dentro del mercado de divisas, de las operaciones al contado o spot, que son aquellas en las que una divisa se intercambia por otra a un precio determinado, con la obligación para ambos participantes de entregar las respectivas cantidades de moneda no más tarde de 2 días hábiles, teniendo en cuenta que los sábados no son considerados como tales, después de haber realizado la transacción o la operación. En terminología técnica, la fecha de pago se denomina fecha valor y en el contado se sitúa 2 días hábiles posteriores al cierre de la transacción por razones prácticas y administrativas. Los mercados de divisas son mercados globales y por ello debe superarse la dificultad que supone la existencia de diferencias temporales entre los distintos mercados o geografías que tienen distinta franja horaria, por lo que una fecha valor, mismo día o día siguiente, no sería operativa. Por tanto, las transacciones al contado son aquellas que se realizan en un plazo inferior a 2 días. Luego tenemos las transacciones de plazo. Cualquier transacción en el mercado de divisas que implique la entrega de las mismas en un plazo superior a 2 días hábiles después de haberse efectuado la operación es denominada operación a plazo. Raramente el precio de la divisa al contado coincide con el precio futuro o a plazo, que se llama forward price, influyendo en esta diferencia 2 factores principalmente. Por un lado, la diferencia de los tipos de interés de las respectivas divisas que estoy transaccionando y por otro lado, la tendencia al alza o a la baja del propio precio de las divisas. Las transacciones a plazo son aquellas que se realizan en un plazo superior a 2 días. También existen transacciones de futuros. Se trata de aquellas transacciones a plazo directas que se contratan de forma estandarizada en mercados organizados, no así las operaciones anteriores que se negocian en mercados no organizados. Y por último tendríamos las transacciones de opciones, que son aquellas transacciones en las que el titular o comprador adquiere el derecho, aunque no la obligación, de efectuar una compra o venta de una divisa contra otra al emisor o vendedor. Las opciones se contratan tanto en mercados organizados como en mercados no organizados, diferenciándose, entre otras cosas, en la estandarización o no de los términos de los contratos. Las divisas pueden mostrar distintas clasificaciones. Hemos comentado antes que no todas las transacciones registran el mismo volumen en el mercado. De esta manera podemos ver que hay 3 grandes bloques, los majors, los minors y los mercados o divisas relacionadas con mercados emergentes. El conjunto de relaciones existentes en el mercado de divisas es el que nace de los cambios entre todas las divisas del mundo. De este modo podemos encontrar tipos de cambio para todas las combinaciones entre las monedas de cada país del mundo. Sin embargo, existen algunos pares que se negocian más, es decir, que tienen más volumen de contratación. Suelen ser aquellas divisas formadas por monedas cuyas economías son más relevantes en el comercio mundial. Atendiendo a este criterio,
Es habitual ver cómo la clasificación se centra en los majors, que son aquellos pares de divisas que cotizan contra el dólar estadounidense, el euro, la libra o el yen, y el siguiente gráfico muestra aproximadamente el volumen de transacciones mundiales según la estadística del Banco de Inglaterra. Como veis, el euro contra el dólar básicamente representa el 32% de las transacciones comerciales a nivel mundial, mientras que la libra contra el dólar representa el 13%, lo mismo que la del dólar contra el yen. Y a partir de ahí, ya las cantidades de transacciones comerciales tienen un peso mucho menor. En otros estarían todo el resto de divisas que no están mostradas en este gráfico tipo pie. ¿Dónde encontramos la cotización de los majors dentro de la plataforma de trading de XStation 5? Como podéis observar, podemos ir a la pestaña denominada Cotizaciones y una vez dentro seleccionar la sección FX o Forex y eso nos desplegará un menú vertical. Si cliqueamos con el ratón sobre la pestaña Major, automáticamente aparecen disponibles los pares de divisas que podemos contratar dentro de esta clasificación: euro-dólar, dólar canadiense, dólar yen, neozelandés dólar, australiano dólar, euro contra la libra, dólar estadounidense contra el suizo, euro contra el yen, libra contra el dólar, libra contra el yen, libra contra el suizo y el euro contra el suizo. En esta columna nos mostrará el cambio porcentual registrado en el último día y cuál es el nivel de oferta y de demanda actualmente. Otros dos bloques que hemos mencionado son los minors y los emergentes. En el bloque minors o menores encontramos las divisas de economías desarrolladas, pero cuya presencia en el comercio internacional tiene menos relevancia. Tenemos, por ejemplo, los cruces contra la corona sueca, el rand sudafricano, la corona noruega, el dólar Hong Kong, el dólar Singapur y algunos cruces contra el dólar australiano, el neozelandés o el dólar canadiense. Dentro del bloque emergentes nos encontraremos aquellas divisas que pertenecen a países calificados como economías emergentes. Un mercado emergente es aquel que está experimentando un inicio de crecimiento económico y fase de industrialización fuerte, pero que aún no ha transcurrido el tiempo suficiente para considerarse un mercado desarrollado. Aunque la clasificación de una economía en el bloque de emergente o no resulta un poco subjetiva, el siguiente gráfico os puede mostrar más o menos cómo a nivel mundial están considerados dentro de un área u otra. Los círculos de color azul muestran lo que el mercado de forma unánime considera economías emergentes: Estados Unidos, Europa, Japón, Australia y Nueva Zelanda, y con círculos de color naranja aquellas economías que se consideran eminentemente emergentes, tanto en el bloque latinoamericano como en el bloque asiático y en algunas regiones de África. ¿Dónde encontramos los minors o cruces menores dentro de XStation? Tenemos que ir a la pestaña Cotizaciones, seleccionar la sección FX o Forex y dentro de ella hacer clic sobre la categoría Minor. Y ahí nos aparecen el neozelandés contra el yen, la libra canadiense, libra australiano, australiano yen, dólar corona sueca, euro australiano, euro neozelandés, canadiense suizo, dólar estadounidense, en este caso la cesta o dólar index, neozelandés canadiense, suizo yen, australiano canadiense, euro corona sueca, dólar contra la corona noruega, euro corona noruega, euro canadiense, canadiense yen, libra neozelandés, australiano neozelandés y australiano contra el suizo. Si lo que queremos es obtener información sobre aquellos pares dentro del bloque emergente, dentro de XStation 5, iremos a Cotizaciones, a la sección FX o Forex y clicaremos con el ratón botón izquierdo sobre la pestaña Emergentes y se desplegarán todos los distintos pares que tenemos disponibles para contratar compras o ventas dentro de la plataforma de XTB. Algunos pares de divisas se mencionan como commodity currencies, es decir, algunas divisas se dicen que están muy ligadas al mercado de materias primas. Cuando las divisas están muy relacionadas con la evolución de las materias primas, se denominan commodity currencies.
son aquellas que pertenecen a los principales países productores de las materias primas y cuyo desarrollo en cuanto a precio está altamente correlacionado con la evolución del precio de dichas materias primas. Las más conocidas son el dólar canadiense por su relación con el petróleo, el dólar australiano por su relación con el oro, el rand sudafricano también por su relación con el oro, la corona noruega por su relación con el petróleo, el peso chileno por su relación con el cobre, el real brasileño por su relación con la soja y el peso colombiano con su relación con el café, entre otras. Algunas divisas, como el dólar estadounidense, tienen tanta relevancia internacional que es posible ver su valoración no solo contra otra divisa individual, sino contra una cesta de divisas variada. En 1973 se creó el Dollar Index. Se denominaba índice DXY. En XStation podéis encontrar dicho índice con la nomenclatura USD y DX. Y la composición original hubo que cambiarla o ajustarla cuando nació la moneda única en Europa, es decir, el euro. Este índice muestra la fluctuación del dólar estadounidense contra el euro, el yen, la libra, el dólar canadiense, la corona sueca y el franco suizo. Sin embargo, no todas las divisas que componen la cesta contra el dólar estadounidense pesan igual. No se trata de una ponderación lineal, sino una ponderación no lineal. Y de esta manera, cuando analizamos el dólar index, hay que tener en cuenta que hay una parte muy importante de la fluctuación de este activo que depende del euro. El euro pesa un 57,6% dentro del dólar index, mientras que el yen japonés pesa un 13,6%, la libra esterlina un 11,9%, el dólar canadiense un 9,1%, la corona sueca un 4,2% y el franco suizo tan solo un 3,6%. En XStation, cargando el activo USD y DX, podemos ver la evolución del dólar index a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que nos muestra esta gráfica? Muestra cómo se ha movido el dólar contra el conjunto de esas 6 divisas. Como veis, cuando el precio cae, significa que el dólar estadounidense se está depreciando frente al resto de la cesta de divisas, mientras que cuando se producen movimientos fuertes al alza, lo que nos indica es que el dólar se está apreciando o fortaleciendo frente al resto de la cesta de divisas que componen el dólar index. Dentro de XStation 5 hay algunas herramientas muy útiles para hacer un seguimiento de lo que está ocurriendo dentro del mercado de FX, Forex o divisas. Como podéis observar, si vamos a la pestaña dentro de análisis de mercado que se llama Heatmap, lo que conseguimos es mostrar en un único vistazo qué es lo que está pasando dentro del mundo Forex. En el eje de color gris vertical tenemos las variaciones contra las principales divisas. Y lo que se mueve a la derecha y a la izquierda es el comportamiento relativo del resto de divisas contra la divisa central. En este caso, el dólar estadounidense lo ha hecho peor que la corona sueca, el euro, la lira turca, el ron rumano, el suizo, el peso chileno y así sucesivamente durante un periodo de tiempo. Dicho periodo de tiempo lo podemos modificar. Aquí podemos escoger variaciones de un día, de una semana o de un mes. Y los que se encuentran a la izquierda del eje central son aquellas divisas que lo han hecho peor que la que tenemos seleccionada aquí. Es decir, la corona noruega lo ha hecho peor que el dólar estadounidense, el real brasileño, el peso mexicano, etc. ¿Qué variación es la que muestran? Como veis, debajo de los nombres están los números. 0,3%, 0,4%, 9,6%, menos 1,4%. Es decir, nos muestra cuál ha sido la variación porcentual de cada una de estas divisas contra la que está aquí en el eje central en color gris, en verde cuando los movimientos han sido a favor de dichas divisas, en rojo cuando estas divisas lo han hecho peor que la del eje central. Podemos hacerlo no solamente contra el dólar estadounidense, sino ver de un solo vistazo todo lo que ha ocurrido contra todas las que aparecen dentro de esta columna. Por tanto, nos da una idea muy clara de quién lo está haciendo mejor y quién lo está haciendo peor. Como podemos observar, el neozelandés lo ha hecho mejor que todas estas divisas a lo largo del último mes.
¿Cómo hacemos nuestros análisis cuando tratamos de pares de divisas? Lo hacemos de la misma manera que cuando hacemos análisis sobre renta variable, tanto si se trata de un índice bursátil como si es una acción o si estoy trabajando sobre una materia prima. Independientemente de que el mercado de divisas muestra la relación entre dos monedas, en este caso el ejemplo es libra contra el dólar, puedo aplicar las mismas técnicas de análisis que utilizo para cualquier otro activo. Puedo marcar líneas de tendencia, puedo establecer paralelas para formar canales, puedo analizar fases correctivas en formas de cuñas, como veis aquí, puedo aplicar porcentajes de Fibonacci para ver dónde se va a detener el movimiento probablemente y se va a restaurar la tendencia al alza, puedo localizar zonas de soporte, zonas de resistencia, áreas pivote y por supuesto puedo trabajar con cualquier indicador técnico, como es el caso de un RSI, para localizar señales de divergencias que aparecen previamente a las correcciones o zonas de sobrecompra y sobreventa. Por tanto, en el mercado de divisas utilizamos las mismas herramientas y técnicas de análisis que utilizaríamos para cualquier otro activo. ¿Qué es lo que afecta realmente al comportamiento de las divisas? ¿En base a qué se mueven? En el ejemplo que hemos puesto de la libra contra el dólar, hay que tener en cuenta que lo que marca la evolución de este tipo de activos son los datos económicos que afectan a las dos regiones que estamos analizando. Si estamos con la libra contra el dólar, importará lo que ocurra en Reino Unido y en Estados Unidos. En Reino Unido veremos cómo se van publicando de forma dinámica datos de crecimiento, desempleo, inflación, tipos de interés, políticas monetarias convencionales o no convencionales por parte del Banco de Inglaterra, y toda esa información la podemos monitorizar dentro del calendario que tenemos disponible en XStation 5, donde veremos la hora de publicación, la región a la que afecta, el tipo de dato, la importancia que tiene, a qué periodo hace referencia, cuál es la previsión que tienen los analistas y finalmente cuál es el valor que se publica como dato último reciente. De la misma manera que haremos este seguimiento sobre los datos de Reino Unido, tendremos que estar pendientes de los datos de Estados Unidos, que serán del mismo tipo y que se publicarán con la bandera estadounidense, haciendo referencia a la región geográfica o país al cual afectan. Según se vayan produciendo estas informaciones, normalmente el precio de la libra contra el dólar irá registrando movimientos al alza o a la baja. ¿Cuáles son los tipos de órdenes que tenemos disponibles dentro de la plataforma XStation 5? Básicamente hay dos grandes bloques. Podemos dividirlos en aquellas órdenes que están pendientes de ejecutarse porque aún no se cumplen las condiciones que nosotros deseamos, o aquellas otras que se lanzan al mercado directamente al mejor precio posible. Las que quedan pendientes de ejecutarse pueden ser o bien un buy stop o un sell stop, es decir, un buy stop cuando quiero comprar por encima de cómo cotiza actualmente el precio, un sell stop cuando quiero vender por debajo de cómo cotiza actualmente el precio, o un buy limit, sell limit, es decir, buy limit cuando quiero comprar por debajo de cómo cotiza actualmente el precio, sell limit cuando quiero vender por encima de cómo cotiza actualmente el precio. También disponemos de las órdenes a mercado directas, donde quiero comprar ya, en cuyo caso utilizo el buy al precio al que se encuentra la oferta, o el sell al precio al que se encuentra la demanda. Veamos en la gráfica de simulación de una curva de precios cuándo tendría sentido querer comprar por encima del precio actual. Si es un buy stop, quiere decir que quiero comprar si el precio es capaz de superar una gran zona de techos. Es decir, compro por encima del precio actual porque la condición que busco es que antes el precio demuestre que es capaz de romper este techo. Por tanto, mi situación es que quiero poner una orden de compra en el supuesto de que el precio alcance el cuadrado de color azul. Si es un sell stop, en este ejemplo lo que pretendo es vender solo si se produce una señal negativa. En este caso, la señal negativa sería la ruptura de la línea de tendencia alcista que muestra el precio. En el momento en que el precio cayese por debajo de esa línea de tendencia, estaría dispuesto a vender. Por tanto, sitúo mi orden pendiente aquí abajo por si acaso se produce esta situación. Si quiero comprar un buy limit, lo que quiere decir es que quiero comprar por debajo de la cotización actual. Si la cotización actual está en este punto y yo quiero comprar aquí, aquí puedo situar una compra limitada o buy limit en espera de ver si el precio corrige hasta este punto para que se produzca la entrada en mi posición.
Si lo que quiero es hacer un sell limit, estoy intentando vender a un precio superior a la cotización actual y lo que estoy esperando básicamente es un rebote en el precio hacia una zona que considero difícil de superar, pensando que esta venta luego producirá nuevas caídas a la baja. Un tema que me parece relevante que debemos tener en cuenta es qué ocurre si el trader o el gestor no tiene una única posición en el mercado de divisas, sino que va abriendo sucesivas posiciones. El efecto de combinar las posiciones de divisa muchas veces nos deja como resultado neto una posición única. Veamos un ejemplo. Imaginad un cliente que abre una primera posición en un par de divisas como puede ser comprar 1.000 euros contra dólar estadounidense. Tiene una posición de más 1.000 euros contra menos 1.000 dólar estadounidense. Más adelante, al cabo de unos días, abre otra posición donde decide vender euros contra otra divisa. Supongamos que vende 1.000 euros contra el yen japonés. Por tanto, abre una posición de menos 1.000 euros contra más 1.000 yen japonés. Aparentemente tiene dos posiciones. Sin embargo, la realidad es que aunque la plataforma nos está mostrando dos posiciones abiertas, podríamos netear esta posición en una única. ¿Cómo se haría? Por un lado tengo 1.000 euros comprados contra su contrapartida en dólar estadounidense y por otro lado, en este ejemplo, 1.000 euros vendidos contra su contrapartida en yenes japoneses. ¿Qué quiere eso decir? Que si tengo comprados 1.000 euros por un lado y vendidos 1.000 euros por otro, realmente el movimiento del euro no me importa. Se pueden netear estas posiciones. ¿Cuál sería el resultado neto que realmente tengo en mi posición? Si me quedo con las otras partes de la ecuación, lo que descubro es que tengo vendido el equivalente a 1.000 dólares, es decir, con la contrapartida a los 1.000 euros comprados en dólares, y por otro lado tengo la parte del yen. Por tanto, la conclusión es que lo que tengo realmente es una posición corta en dólar estadounidense y larga en yen japonés. Por tanto, en la plataforma tendré dos estrategias, pero el resultado neto del beneficio-pérdida resultante de estas dos posiciones será idéntico a una única posición corto de dólar estadounidense, largo de yen japonés. Muchísimas gracias a todos por vuestra confianza y vuestro tiempo. Espero que esto os haya aclarado un poco las oportunidades que ofrece el mercado de divisas y cómo encontrar la forma de hacer nuestras estrategias dentro de XStation 5. Disponéis de un mercado tremendamente líquido, con una combinación de pares no infinita, pero muy amplia. Podéis monitorizar todos esos pares con las herramientas que os he dicho. Podéis hacer el análisis sobre este tipo de activos con la misma facilidad que lo hacéis sobre cualquier otro. Y además podéis establecer todo tipo de órdenes a mercado, tanto si son inmediatas a través de compras y ventas al precio de oferta y de demanda, como si queréis dejar situadas vuestras órdenes en términos de orden pendiente en espera de que se cumplan las condiciones que consideráis más interesantes para entrar en el momento idóneo. Mucha suerte a todos con vuestras inversiones y nos veremos en la próxima entrega. Un saludo.